Capítulo 26. El amanecer. ¿Por qué no estamos luchando?, les susurró Temberle a Iván. Incluso los susurros parecían hacer eco en el silencio sepulcral de los túneles. No tengo ni idea, le respondió Iván a Temberle y al resto de los refugiados que quedaban en el grupo, que eran menos de 20. Espero que sea cosa de tu padre. Signo de exclamación abierta. Boom. Dijo Piquel esperanzado, y en voz alta, provocando gritos ahogados entre los demás. Ups. Se disculpó el enano de barba verde, tapándose la mano con la boca. O quizá nos esté entendiendo una trampa, intervino Annalisa. Iván asintió al oírla, ya que había estado a punto de hacer la misma observación. Quizá hayan aprendido tras la masacre. Signo de interrogación abierta. ¿Qué debemos hacer, entonces?, preguntó Rorik. Cuando miró a su hermano pequeño, Annalisa vio que estaba muy asustado, y le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. Sigamos. ¿Qué otra opción tenemos?, dijo Iván, y alzó la voz a propósito. Si están escondidos esperándonos, entonces los mataremos y pasaremos por encima de sus cadáveres putrefactos. Iván palmeó su hacha ensangrentada con la mano abierta y asintió decidido, para después alejarse pisando con fuerza. Signo de exclamación abierta. Piquel se mostró de acuerdo, y se ajustó la olla que le servía de casco, para a continuación seguirlo con algo de dificultad. No muy lejos de aquel lugar, la banda sitiada entró en una estancia en la que se encontró con otro enigma, aunque a primera vista era algo bueno. El suelo de la sala estaba lleno de cadáveres de bestias reptantes y murciélagos gigantes, e incluso un gigante muerto. El grupo buscó pistas, principalmente tratando de encontrar los cuerpos de aquellos que habían luchado contra las bestias. ¿Acaso sería otro grupo de refugiados en plena huida? Signo de interrogación abierta. ¿Se habrán matado los unos a los otros?, dijo Temberle, haciendo la pregunta que todos querían hacer. No, a menos que usen arcos pequeñitos, contestó uno de los refugiados. Temberle y los demás se dirigieron hacia donde estaba el hombre, acercando la antorcha para iluminarlo con su débil luz. Lo encontraron sosteniendo un pequeño dardo, como los que Caderly usaba con sus ballestas de mano. Signo de exclamación abierta. Padre, dijo Rorik, esperanzado. Si fue él, ha estado ocupado, dijo Annalisa. La joven se movía de un lado a otro, e iba encontrando los mismos dardos por el suelo y en los cadáveres. Meneó la cabeza con desconfianza. Solo había 2 ballestas de mano como aquellas en espíritu elevado, pero en esa lucha se habían disparado docenas o quizá cientos de dardos. Sacó uno del cadáver de una bestia reptante y la sostuvo en alto, negando aún más con la cabeza. Ninguno de los dardos tenía la característica que su padre había añadido, el centro plegable donde se almacenaban las pequeñas ampollas de aceite explosivo. Estos no son los de Caderly, confirmó Iván tras un instante. No se podía dudar de la veracidad de las palabras del enano, ya que él mismo había diseñado y había fabricado las ballestas de mano de Caderly y sus proyectiles. Entonces, ¿quién?, preguntó Rorik. No estábamos tan lejos, añadió Temberle, y no hace mucho de esta batalla. Esto ha ocurrido deprisa y en silencio. Miró, alarmado, a su hermana y a su tío Iván. La punta está envenenada, dijo Annalisa. Muchos de los ahí presentes abrieron los ojos de forma desmesurada, ya que la mayoría conocían lo que implicaban unos dardos con punta envenenada. Signo de interrogación abierta. ¿Es que el mundo se ha vuelto del revés?, preguntó Iván, con un tono más serio, e incluso más sombrío, que nunca. Estoy pensando que lo mejor es que salgamos a la superficie cuanto antes. Signo de exclamación abierta. Ja. Coincidió Piquel. Continuaron la marcha con rapidez, casi convencidos de que el enemigo de su enemigo no resultaría ser su amigo. El gigante de piel negra y lampiño avanzó otro paso, tambaleándose. Clic. 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 El monstruo gimió cuando 3 dardos más atravesaron su piel, añadiendo más veneno de un narcotizante a su sangre. Le costó aún más dar el siguiente paso, arrastrando los pies. Clic. 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 El gigante cayó sobre una rodilla, sin apenas darse cuenta del movimiento. Unas formas pequeñas y agazapadas lo atacaron por la izquierda, derecha y centro, con unas finas hojas de brillo mágico. El noctámbulo agitó los brazos, intentando rechazar a los enemigos que se acercaban, bloquear y apartar a los elfos oscuros como si fueran mosquitos. Pero cada vez que movía los brazos lo invadía una enorme pesadez, con lo que sus movimientos eran demasiado lentos para alcanzar a los ágiles guerreros. Cada intento de bloqueo fallaba al tratar de rechazar las puñaladas, las estocadas y los tajos, ya que el gigante noctámbulo solo golpeaba el aire fétido de la caverna. Las heridas que le infligían al gigante no se quedaban en meros rasguños.
Cada golpe alcanzaba con precisión y eficiencia un punto que sangraría abundantemente. No golpearon al monstruo ni 100 ni 50 veces, pero mientras se iba desplomando boca abajo sobre el suelo, vencido por el veneno y la pérdida de sangre, las heridas del caminante de la noche resultaron mortales. El último grupo le indicó Balasuna a King Muriel. El camino está despejado. King Muriel asintió y siguió al grupo que iba en cabeza a través de la sala. Otro murciélago gigante se estrelló contra la pared del fondo, dormido en pleno vuelo. Todavía había muchas bestias reptantes retorciéndose en el suelo, haciendo movimientos faltos de coordinación y poco precisos, pero desafiantes, hasta que uno de los guerreros Drow se encontraba a tiempo para rematar el trabajo con un único golpe en el cuello. Fuera de la sala, las fuerzas de Bregandaerte recorrieron un pasadizo que llevaba a una zona de túneles y salas inundadas por el agua del lago. Tras unos pocos desvíos y giros, todos los elfos oscuros tuvieron que protegerse de la claridad de la superficie. Hacía rato que había anochecido, pero la luna estaba en lo alto, y los sensibles ojos de los Drow ardían bajo la brillante luz de Selene. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué sencillamente no abandonamos este lugar? Se atrevieron a sugerirle a King Muriel unos cuantos mediante el lenguaje de señas, pero la respuesta fue una mirada de absoluta indiferencia. Había decidido que debían ir a la ciudad en ruinas que había junto al lago antes de cruzar los límites incivilizados entre el antiguo Sanatar y el Gran Baerinden, así que irían al lugar llamado Carradón. Salieron de los túneles por la ensenada norte de la ciudad y escalaron fácilmente por los acantilados, hasta llegar a la repisa desde donde se dominaba la ciudad en ruinas. Más de la mitad de los edificios se habían quemado hasta los cimientos, y pocos de los que aún quedaban se habían salvado del gran incendio. El aire era denso y estaba lleno de humo y olor a muerte, y en el puerto se podían ver los esqueletos de los mástiles de los barcos, como si marcaran la situación de varias fosas comunes. Los elfos oscuros avanzaron en apretada formación, tomando aún más precauciones en el exterior que en el familiar entorno de los túneles. Algún Noctala pasaba por encima de sus cabezas de vez en cuando, pero a menos que se acercara demasiado, los disciplinados Drow evitaban disparar. Los exploradores, liderados por Balasune, se separaron del grupo a izquierda y derecha, flanqueándolos, abriendo camino, y asegurándose de que nadie los siguiera. Signo de interrogación abierta. ¿Qué buscas en estas ruinas? Preguntó Balas en el lenguaje de los signos a King Muriel poco después de entrar en la ciudad. King Muriel le indicó que no lo sabía a ciencia cierta, pero le aseguró al explorador que había algo que merecía la pena investigar. Lo sentía con mucha intensidad. La discusión se vio interrumpida por un alboroto en el flanco, ya que ambos Drow vieron cómo comenzaba una batalla en una carretera paralela a la que ellos seguían. Otro noctámbulo había encontrado a la banda y avanzaba hacia ellos tontamente. El tumulto aumentó cuando el Drow más cercano se enfrentó al monstruo y lo atrajo hacia un tramo muy estrecho entre dos edificios, un lugar en el que las ballestas de mano de los Drow no podían fallar al enorme objetivo. King Muriel y el grueso de sus fuerzas siguieron su camino antes siquiera de que aquella cosa estuviera muerta, confiando en la disciplina y las tácticas de los hábiles y experimentados miembros de la compañía. Un explorador que volvía del muelle presentó el informe que King Muriel había estado esperando, y los condujo rápidamente hasta el lugar. No tiene buena pinta, comentó Balasune cuando la derecha estuvo a la vista, pronunciando las primeras palabras en voz alta desde que habían salido de los túneles. Todos los elfos oscuros que presenciaron el espectáculo supieron inmediatamente lo que era, una brecha en el tejido que unía dos mundos separados, una puerta mágica. Se detuvieron a una distancia prudencial, y los defensores arrastraron por el suelo como tentáculos para asegurar el área como solo sabían hacerlo en Bregandaerte. Signo de interrogación abierta. ¿Habrá sido hecho a propósito? ¿O será acaso un accidente mágico? Preguntó Balasune. Eso da igual, respondió King Muriel, aunque espero que encontremos muchas más fisuras. Entonces, es bueno que los Drow nunca se cansen de matar. Balasune se calló al darse cuenta de que King Muriel tenía los ojos cerrados y había dejado de escucharlo. Observó cómo el Xónico se preparaba, alzaba las manos hacia la fisura dimensional y abría mucho los ojos, enviando su energía mental en aquella dirección. No ocurrió nada. Está hecha a propósito, contestó King Muriel, y de una manera bastante burda. Signo de interrogación abierta. ¿No puedes cerrarla? Ni una colmena entera de azotamentes podría cerrarla. Sorcer en su mejor día tampoco podría, dijo, refiriéndose a la Gran Academia de Artes Mágicas de Menzoberranzan. Signo de interrogación abierta. ¿Y ahora qué? King Muriel miró a Marib, que sacó una gruesa vara hecha de madera metal del tamaño de su antebrazo. Estaba adornada con delicadas runas rojas y marrones. Se la tendió a King Muriel. Signo de interrogación abierta. ¿La vara que cancela efectos mágicos?
preguntó Balasune. Kimuriel miró a un joven guerrero, que era el que había liderado la marcha a través de la puerta en los túneles, y le hizo señas de que avanzara. Le comunicó en lenguaje de signos las palabras que activaban la vara con la mano que le quedaba libre. A continuación, le dio el poderoso objeto al joven Drow. El Drow, pasándose la lengua por los labios resecos, se aproximó a la fisura. Su largo cabello blanco comenzó a agitarse a medida que se acercaba, como si crepitara de energía, o lo agitara el viento que soplaba al otro lado de la puerta dimensional. Volvió la vista hacia Kimuriel, que le hizo un gesto de asentimiento para que siguiera. El joven Drow levantó la vara hacia la fisura, volvió a pasarse la lengua por los labios, y pronunció las palabras. El objeto mágico emitió un breve destello de poder que lo recorrió a lo largo y saltó hacia la fisura. Desde la fisura surgió una profunda oscuridad, una niebla grisácea que se extendió por el conducto y se introdujo en la mano del guerrero Drow, que no fue lo bastante listo como para soltar la vara a tiempo. Sí que la soltó cuando su brazo cayó muerto. Miró a Kimuriel y a los demás, con la expresión de terror más profunda que hubieran visto jamás mientras su fuerza vital se marchitaba, convirtiéndose en materia de sombras, y su carcasa vacía caía inerte al suelo. Nadie acudió en su ayuda, ni se atrevió a ir a investigar. No podemos cerrarla, anunció Kimuriel. Aquí hemos acabado. Los alejó de ahí a paso ligero, mientras Balas iba reuniendo a sus exploradores a medida que avanzaban. Tan pronto como pensó que estaban lo bastante lejos como para que los campos de continuidad de la fisura no interfirieran, Kimuriel abrió otra de sus puertas dimensionales. Signo de interrogación abierta. ¿Volvemos a Luskan?, preguntó Marie mientras hacían avanzar al menos importante de la banda para asegurar la integridad de la puerta. Por ahora, sí, respondió Kimuriel, que estaba pensando que quizás su camino los llevaría aún más lejos, de vuelta a la antípoda oscura de Menzoberranzan, donde se convertirían en parte de una fuerza de defensa Drow, compuesta de 20.000 guerreros, sacerdotisas y magos. El joven Drow atravesó la puerta e hizo señas desde el otro lado, desde la casa subterránea que la banda de Kimuriel había construido bajo la lejana ciudad portuaria de la Costa de la Espada. Las fuerzas de Bregandaert abandonaron la baronía de Impresk tan rápida y silenciosamente como habían llegado. A los refugiados humanos también les ardieron los ojos cuando llegaron a la superficie después de varios días largos y llenos de penurias en los que habían vagado por los túneles librando batalla tras batalla. Se protegieron de la luz del amanecer reflejada en el lago Impresk, liderados por Ivan en dirección al borde de la cueva que estaba en la parte trasera de la pequeña ensenada. El resto del grupo se apelotonaba tras él, ansiosos de sentir el sol en sus rostros, desesperados por salir de debajo de toneladas de piedra y tierra. Disfrutaron colectivamente del silencio de la mañana, sin otros sonidos que no fueran los cantos de los pájaros y el romper de las olas contra las rocas. Ivan los sacó rápidamente al exterior. Habían encontrado más noctalas, noctámbulos y bestias reptantes asesinados por el camino. Estaban convencidos de que los túneles estaban infestados de elfos oscuros, por lo que Ivan y los demás se mostraron realmente contentos de salir de ellos. Salir de la ensenada les llevó más tiempo del que esperaban. No se atrevían a aventurarse a aguas más profundas, puesto que ya habían visto bastante de los peces no muertos. Ascender por el acantilado no fue fácil para los humanos cansados y los enanos de piernas cortas, ya que cuando habían descendido lo habían hecho con la ayuda mágica de Pikel. Probaron varias rutas sin éxito, y finalmente cruzaron la ensenada y escalaron la parte más baja de la cara norte. El sol estaba ya alto en el este cuando por fin consiguieron rodearlo y divisar Carradón. Durante largos instantes permanecieron en lo alto del acantilado mirando las ruinas, sin decir una sola palabra ni emitir más ruidos que algún sollozo ocasional. No tenemos por qué entrar ahí, afirmó Ivan por fin. Tenemos amigos. Comenzó a protestar un hombre. No queda nada con vida ahí dentro, lo interrumpió Ivan, al menos nada con vida que puedas querer ver. Signo de exclamación abierta en nuestras casas. Se lamentó una mujer. Ya no están, contestó Ivan. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, le dijo el primer hombre alzando la voz. Os podéis en camino y salís de aquí, dijo Ivan. Mi hermano y yo vamos a espíritu elevado. Signo de exclamación abierta, mi hermano. Lo jaleó Pikel, e hizo una cabriola en el aire. Y los hijos de Cadeli vienen con nosotros, añadió Ivan. Salanen está muy lejos, y la carretera es más segura, replicó el hombre. Entonces, seguidla, le dijo Ivan. Os deseo buena suerte. Al enano le parecía así de simple, de modo que empezó a caminar en dirección este, una ruta que rodeaba la destruida Carradón y enlazaba con el sendero que atravesaba las montañas de vuelta a espíritu elevado. Signo de interrogación abierta. ¿Qué está pasando con el mundo, tío Iván?, le susurró Annaleisa. Que me has pensado, sé, muchacha.
Que me has pensado sé, capítulo 27. Lucidez en otro lugar. Catherly se daba golpecitos en los labios con el dedo mientras estudiaba a la mujer que representaba una escena delante de él. Aparentemente estaba hablando con Genwibar, y no pudo evitar sentirse incómodo mientras estudiaba la reconstrucción de un momento privado. Signo de exclamación abierta. Oh, pero es tan hermosa y elegante. ¿A que sí? Dijo Catherly, pasando la mano por el aire como si estuviera acariciando a la gran pantera mientras éste se acurrucaba a sus pies. Con sus encajes y bodoques, tan alta y erguida, y sin que salga una sola palabra estúpida de esos labios pintados, no, no. Catherly sentía que estaba ahí sin estar realmente. Sus movimientos eran demasiado completos y complejos como para tratarse de un simple recuerdo. No, estaba reviviendo el momento tal y como había ocurrido. La mente de Catherly había viajado atrás en el tiempo, mientras que su cuerpo estaba atrapado en el tiempo y el espacio actuales. Catherly, que había vivido una experiencia única en cuanto al envejecimiento del cuerpo y la regresión, estaba impresionado con la aparente locura de la mujer. ¿Estaría realmente loca? ¿O acaso estaba atrapada en una serie genuina pero desconocida de burbujas separadas en el enorme océano del tiempo? Catherly había pensado a menudo en el pasado, y se había preguntado si cada momento que pasaba era un breve cumplimiento de una representación eterna, o si realmente el pasado estaba perdido tan pronto como llegaba el siguiente instante. Al observar a Catherly, le dio la impresión de que la primera afirmación no era tan improbable como la lógica le decía. ¿Había alguna manera de viajar en el tiempo? ¿O de prever aquellos inesperados preludios del desastre? Signo de interrogación abierta. ¿Te parece hermosa, Gen? Preguntó Catherly, sacándolo de sus cavilaciones. La puerta que había detrás de Catherly se abrió, y al echar la vista atrás vio a Drizzt entrar en la habitación. Hizo una mueca de dolor cuando se dio cuenta de que a Catherly le había dado otro de sus ataques. Catherly le rogó que se mantuviera en silencio, agitando la mano y llevándose un dedo a los labios cerrados. Al verlo, Drizzt, que llevaba la bandeja con la cena de Catherly, se quedó muy quieto mientras miraba a su amada esposa. Drizzt piensa que es hermosa, continuó Catherly, ajena a su presencia. Va a Luna Plateada siempre que puede, y en parte es porque a Lustriel le parece hermosa. La mujer hizo una pausa y alzó la vista, aunque no estaba mirando a Catherly ni a Drizzt, eso seguro, y sonreía, a la vez dulce y apenada. Espero que encuentre el amor, de veras, le dijo a la pantera invisible. Pero no con ella, ni con nadie de su corte, ya que en ese caso tendría que abandonarnos. Quiero que sea feliz, pero eso no podría soportarlo. Catherly le lanzó a Drizzt una mirada inquisitiva. Eso fue cuando recuperamos Mithril la primera vez. Signo de interrogación abierta. ¿Tú y la dama Lustriel? Preguntó Catherly. Amigos, respondió Drizzt, sin apartar la mirada de su esposa. Me permitió el paso por Luna Plateada, y ahí supe que podría hacer grandes avances para encontrar algo de aceptación en la superficie. Hizo un gesto hacia Catherly. ¿Cuánto tiempo lleva así? Lleva un buen rato en este lugar distinto. Y ahí está, mi Cathy, se lamentó Drizzt, en ese otro lugar de su mente en el que se encuentra. En ese momento, la mujer comenzó a agitarse, retorciendo las manos y echando la cabeza hacia atrás, y puso los ojos en blanco. El brillo morado del fuego férico volvió a surgir de ella y se elevó unos centímetros sobre el suelo, extendiendo los brazos mientras su cabello rojizo se agitaba con un viento inexistente. Drizzt dejó la bandeja en el suelo y se puso el parche en el ojo. Tan solo dudó unos instantes, por insistencia de Catherly, mientras éste se acercaba a Catherly, e incluso se atrevió a tocarla durante la peligrosa transición. Catherly cerró los ojos y abrió la mente a las posibilidades que se arremolinaban en los espasmos discordantes de la mujer atormentada. Cayó hacia atrás, y Drizzt lo reemplazó rápidamente. Abrazó fuertemente a Catherly y la posó con suavidad en el suelo. El drow miró a Catherly, pidiéndole explicaciones con la mirada, pero vio que el sacerdote estaba aún más perplejo, con los ojos muy abiertos, mientras se miraba la mano. Drizzt también se fijó en la mano que Catherly había posado sobre Catherly. Parecía azul y traslúcida, pero después se solidificó y volvió a adquirir el color de la piel. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ha sido eso? Preguntó el drow en cuanto la mujer se estabilizó. No lo sé, admitió Catherly. Últimamente oigo mucho esas palabras. Estoy de acuerdo. Pero pareces estar seguro de que mi esposa no puede salvarse, dijo con un tono algo más brusco. No deseo causar esa impresión. He visto cómo os miráis Huxley y tú cuando la conversación trata de ella. No queréis que podamos volver a traerla con nosotros, al menos no entera. Habéis perdido la esperanza, pero me pregunto si lo haríais si fuera Lady Danica la que estuviera aquí, en este estado, y no Catherly. Amigo mío,
Estoy seguro de que tú no. Signo de interrogación abierta. ¿Debo rendirme y abandonar mis esperanzas también? ¿Es lo que esperáis de mí? No eres el único que se agarra a un clavo ardiendo, amigo, lo regañó Caderly. Drizzt se calmó ante ese recordatorio. Danica los encontrará, aventuró, aunque sus palabras sonaron tremendamente vacías. Continuó hablando en un tono más suave. Me siento como si no hubiera terreno firme bajo mis pies. Caderly asintió, comprensivo. ¿Debería luchar contra el Dracolit con la esperanza de volver a encontrar a mi esposa cuando lo derrotemos? Soltó Drizzt, alzando nuevamente la voz. ¿O debería pelear contra la bestia con rabia porque no volveré a encontrarme con ella? Lo que me pides, estas son preguntas que... Caderly suspiró profundamente y alzó las manos en un gesto de impotencia. No lo sé, Drizzt Do'Urden. No hay nada seguro en lo que se refiere a Catti-brie. Sabemos que está loca. Caderly comenzó a responder. Signo de interrogación abierta. ¿De veras? Pero se contuvo, ya que no quería involucrar a Drizzt en sus cavilaciones de momentos antes. ¿Realmente estaba loca Catti-brie? ¿O acaso estaba actuando de forma racional frente a la realidad que se presentaba ante ella? ¿Estaría reviviendo su vida fuera de tiempo, o volvía a esas burbujas espacio-tiempo y vivía esos momentos como reales? El sacerdote sacudió la cabeza, ya que no tenía tiempo para explorar las posibilidades de semejante línea de razonamiento, sobre todo teniendo en cuenta que los estudiosos y los sabios, y los grandes magos que habían acudido a espíritu elevado, habían descartado por completo la posibilidad de que se pudiera viajar libremente a través del tiempo. Pero la locura puede ser algo temporal, señaló Drizzt. Y aún así, tú y Jarlax le creéis que está perdida para siempre. ¿Por qué? Cuando la locura ataca con tanta fuerza, la mente puede quedar permanentemente dañada, contestó Caderly, dejando claro con su gesto adusto que estaba hablando de un resultado casi seguro, y no de una posibilidad remota. Tu mujer parece estar realmente atormentada. Me temo, Jarlaxle y yo nos tememos, que incluso si el hechizo que la envuelve finaliza de alguna manera, dejará una cicatriz terrible. Os lo teméis, pero no lo sabéis. Caderly asintió, reconociendo que tenía razón en eso. Y yo he presenciado milagros en otras ocasiones, amigo mío. En este mismo lugar. No abandones la esperanza. Eso era lo único que podía ofrecerle, y todo lo que Drizzt esperaba oír al final. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que a los dioses todavía les quedan milagros? Preguntó el elfo oscuro con voz queda. Caderly rió de pura impotencia y se encogió de hombros. Yo cogí el mismo sol y lo atraje hacia mí, le recordó al Drow. No sé cómo, y ni siquiera fue algo intencional. Cogí una nube e hice un carro con ella. No sé cómo, y ni siquiera fue algo intencional. Mi voz se convirtió en un trueno. De veras, amigo mío. Me pregunto por qué alguien se molestaría en hacerme preguntas en este momento. Y lo que es más, me pregunto por qué alguien iba a creerse mis respuestas. Drizzt no pudo evitar sonreír cuando oyó aquello, haciendo un gesto de aceptación. Volvió a posar la vista en Catti-brie y extendió la mano para acariciar su espesa melena. No puedo perderla. Entonces, destruyamos a nuestro enemigo, propuso Caderly. Después podremos concentrar toda nuestra atención, todos nuestros pensamientos y toda nuestra magia en Catti-brie, para tratar de encontrarla en su lucidez en otro lugar. Y traer su conciencia de nuevo a nuestro espacio y tiempo. Genwigar, dijo Drizzt, y Caderly pestañeó, sorprendido. Sí, ella estaba acariciando al felino. No, me refiero a la siguiente batalla, le explicó Drizzt. Cuando el rey fantasma comenzó a abandonar el campo de batalla, Genwigar huyó con gran rapidez. Ella nunca huye de la batalla, aunque se trate de un elemental furioso o un demonio monstruoso, y tampoco de un dragón o un dracolich. Pero huyó con las orejas gachas, a toda velocidad, en dirección a los árboles. Quizá estaba cazando a alguna de las bestias reptantes. Estaba corriendo. Acuérdate del encuentro de Jarlaxle con el espectro que cree que una vez fue un lich de la piedra de cristal. Genwigar no es de este plano, y tenía miedo de crear una fisura cuando el rey fantasma abriera una puerta dimensional, dedujo Caderly. Una por la que quizá Genwigar podría navegar, contestó Drizzt, y por la que quizá yo también podría hacerlo con ella hacia ese otro lugar. Caderly no pudo evitar sonreír ante aquel razonamiento, y Drizzt le dedicó un gesto peculiar. Hay un viejo dicho que dice que las grandes mentes siguen caminos parecidos para llegar al mismo destino, dijo. Signo de interrogación abierta. ¿Quién? Preguntó Drizzt, esperanzado, dando unos golpecitos en la bolsa que llevaba colgada al cinto. Pero Caderly meneó la cabeza. La pantera pertenece al plano astral, le explicó el sacerdote.
No puede acudir al lugar donde reside el rey fantasma por voluntad propia, a menos que alguien ahí tuviera una figurita semejante a la tuya y la invocara. Huyó del campo de batalla, porque temía que se formara una brecha, un gran desgarrón que consumiría todo lo que estuviera cerca de ella, y del rey fantasma. Si sus peligrosas habilidades llegaban a chocar, quizá esa fisura enviaría a nuestro enemigo al plano astral, o a algún otro plano, pero lo más probable es que esa criatura esté también sujeta a este mundo y al páramo sombrío que podría volver. Seguía meneando la cabeza. Pero he puesto pocas esperanzas en ese rumbo y temo que pueda provocar un desastre aún mayor. ¿Signo de interrogación abierta mayor? Preguntó Drift, y comenzó a reír sin ganas. ¿Mayor? Signo de interrogación abierta. ¿Estamos en ese punto en el que nos agarramos a un clavo ardiente? Preguntó Caderly. Signo de interrogación abierta. ¿Acaso crees que no? El sacerdote volvió a encogerse de hombros. No lo sé, admitió, fijando de nuevo la vista en Catibrie. Quizá encontremos otro modo. Signo de interrogación abierta. ¿Quizá Daenerys nos depare un milagro? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Querrás decir que debemos rezar? Eso también. Llevó la cuchara hasta sus labios, y ella no se resistió, sino que ingirió la comida de forma metódica. Drift remojó una servilleta en un cuenco de agua tibia y le limpió parte de las gachas de avena de los labios. Ella no pareció darse cuenta, igual que no parecía darse cuenta del sabor de la comida que él le ofrecía. Cada vez que le metía una cucharada en la boca, cada vez que permanecía inexpresiva, le hacía daño a Drift y le recordaba lo inútil que era todo aquello. Había hecho las gachas de avena tal y como le gustaban a su esposa, pero a cada cucharada comprendía que podría haberse ahorrado la canela y la miel, y en su lugar haber utilizado especias picantes. A Catibrie no le hubiera importado lo más mínimo. Todavía recuerdo aquel momento en la cumbre de Kelvin le dijo, cuando lo reviviste frente a mis ojos volvió a mí increíblemente claro, y recordé tus palabras antes de que las dijeras. Recuerdo el peinado que llevabas, con aquel flequillo y el largo desigual. Nunca te fíes de un enano con tijeras, ¿eh? Improvisó una risita que Catibrie no pareció escuchar. Por supuesto, en aquel entonces no te amaba, no como ahora. Pero ese momento fue para mí tan especial, tan importante. La expresión de tu cara, amor mío, el modo en que veías en mi interior, sin que te importara el color de mi piel. Supe que estaba en casa cuando te encontré en la cumbre de Kelvin. Por fin estaba en casa. Y aunque no me di cuenta durante años de que podía haber algo más entre nosotros, no hasta aquella vez en Calimport, siempre fuiste muy especial para mí. Y todavía lo eres, y necesito que vuelvas conmigo, Katy. Nada más importa. El mundo es un lugar más oscuro. Con el rey fantasma y la caída del tejido, y todas las implicaciones de esta catástrofe, sé que me encontraré con muchos retos, al igual que muchas buenas personas. Pero creo que puedo superar esos retos, que juntos encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Pero es solo si tú vuelves conmigo. Para derrotar a un poderoso enemigo, un guerrero debe querer hacerlo. ¿Qué sentido tiene, amor mío, si vuelvo a estar solo? Suspiró y se quedó ahí sentado, mirándola. Pero ella ni pestañeó, no mostró ninguna reacción. No lo había oído, aunque él quisiera fingir que sí en aras de conservar la salud mental. Drift sabía en su interior que Catibrie no andaba por ahí, justo por debajo de la superficie dañada, oyéndolo todo. Drift se enjugó una lágrima de los ojos violetas, y a medida que la humedad desaparecía, fue reemplazado por esa mirada que había conmovido y había animado a Bruenor, la promesa del cazador, la decisión, la furia contenida. Drift se inclinó hacia adelante y besó a Catibrie en la frente, diciéndose que todo aquello era culpa del rey fantasma, que el Dracolich era la fuente de todo lo malo que había sucedido en el mundo, y no el resultado de un desastre mayor. Y se acabaron las lágrimas para Drift Do'Urden. Estaba decidido a destruir a la bestia. Capítulo 28. Movido por el odio. Sabían que su enemigo volvería, y sabían dónde querían luchar contra él, pero cuando ocurrió, a pesar de no ser algo inesperado, el recio Atrogate y Tibledorf Puent más que gritar dejaron escapar un sonoro respingo. El rey fantasma volvió al mundo material de Toril exactamente en el mismo sitio en el que había desaparecido, al principio envuelto en un brillo azul blanquecino traslúcido que se fue volviendo corpóreo, poco a poco, en el patio que había enfrente de la catedral, e incluso mientras Puent y Atrogate gritaban, y sus rugidos eran repetidos por el eco en los pasillos vacíos, la gran bestia se elevó en el aire y batió las alas, emprendiendo el vuelo por el cielo nocturno. Signo de exclamación abierta. Está ahí arriba. Está ahí arriba, mi rey. Exclamó Puent, dando saltitos y señalando hacia el cielo. Bruenor, Drift y los demás llegaron a la habitación que daba al balcón,
en la que los enanos habían estado haciendo guardia. Signo de interrogación abierta. ¿El Dracolich ha aparecido en el mismo punto?, preguntó Caderly, dejando claro que lo consideraba un detalle importante. Justo como dijiste, contestó Atrogate. Brillando y todo eso. Después se alejó volando. Signo de exclamación abierta. Está ahí arriba, mi rey. Volvió a gritar Puent. Drift, Caderly, Bruenor y Harlax le intercambiaron gestos decididos. Esta vez no se nos escapa, dijo Bruenor. Todos los ojos se posaron en Caderly cuando hicieron esa afirmación, y el gesto de asentimiento del sacerdote parecía lleno de confianza. Permaneced en el interior, les ordenó a todos. La bestia volverá con rabia y fuego. Espíritu elevado nos protegerá. Danica respiró hondo y se agarró al tronco de un árbol cercano para mantener el equilibrio cuando oyó el rugido de otro mundo del Dracolich al levantar el vuelo. No pudo evitar volver la vista hacia Espíritu elevado, que ya estaba a varios kilómetros, y se tuvo que recordar a sí misma que Caderly estaba rodeado de poderosos aliados, y que Deneir, o alguna otra entidad divina, milagrosamente había escuchado sus plegarias. Vencerán, dijo Danica en voz baja, muy baja. Sabía que el bosque que la rodeaba estaba lleno de monstruos. Había visto a un grupo de bestias reptantes pasar por la carretera y había sentido cómo retumbaban los pasos de algún enorme monstruo negro que jamás había visto antes. Estaba a mitad de camino hacia Carradón y ya debería estar ahí, pero había tenido que avanzar lentamente y con mucho cuidado. A pesar de lo mucho que deseaba luchar, Danica no podía permitírselo. Su objetivo era Carradón y solo Carradón, para encontrar a sus hijos mientras los demás se las veían con el rey fantasma en espíritu elevado. Ese era el plan. Sabían que el dragón no muerto volvería, y Danica tenía que evitar pensar en cualquier otra posibilidad. Debía confiar en Caderly. No podía volver atrás. Signo de exclamación abierta. Hijos míos. Susurró. Tembel y Rorik, y Ana, mi Ana, os encontraré. Tras ella, a gran altura en el cielo, el chillido del rey fantasma esfingió la noche como si fuera una tormenta eléctrica. Danica hizo caso omiso y se concentró en los árboles que tenía delante, avanzando silenciosa y rápidamente por el camino que atravesaba los bosques encantados. Mátalo, Caderly decía entre susurros, una y otra vez. Sin las interferencias cautelares de Aras Creek, el rey fantasma se deleitó con su vuelo, sabiendo que su vulnerable objetivo estaba ahí abajo, y que pronto destruiría espíritu elevado y a los idiotas que habían permanecido en su interior. El dulce sabor de la inminente venganza llenó la garganta de Faestus, y el dragón no deseaba otra cosa que lanzarse en picado contra los edificios a toda velocidad y hacerlos pedazos. Pero, sorprendentemente, las dos entidades que conformaban el rey fantasma dejaron a un lado la temeridad al recordar el dolor de la reciente derrota. El Dracolich aún podía sentir la punzada cegadora de los fuegos de Caderly, y el peso de la cimitarra de Drift. Aunque confiaba en que este segundo asalto sería distinto, el rey fantasma no estaba dispuesto a correr riesgos innecesarios. Así que desde aquella altura, inmersa entre las nubes, la bestia llamó nuevamente a sus esbirros, y les ordenó que salieran de los bosques que rodeaban espíritu elevado y ablandaran la tierra. No matarán a Caderly, dijo la bestia a los vientos. Pero harán que se muestre. El rey fantasma plegó las alas y se lanzó en picado, después las abrió del todo y aprovechó la velocidad y las corrientes de aire, descendiendo en espiral sobre el edificio, registrando el suelo con su visión mejorada por medios mágicos. El bosque ya estaba llenándose de movimiento mientras las bestias reptantes, los noctalas e incluso un noctámbulo acudían en tropel hacia espíritu elevado. La risa del rey fantasma retumbó como un trueno lejano. Oyeron el ruido de cristales rotos de una de las pocas ventanas que había quedado intacta en el anterior asalto, pero el edificio ni se movió. Signo de exclamación abierta por los dioses. Maldijo Caderly. Signo de exclamación abierta. Malditas bestias reptantes. Coincidió Bruenor. Estaban en la sala de audiencias más grande del edificio, en el primer piso, un lugar que no tenía ventanas, solo algunos pasillos de comunicación. Puent y Atrogate estaban junto a la barandilla del balcón norte con sus maderos atados, a unos 8 metros por encima de los demás. Bruenor, Caderly y los otros estaban en el estrado donde Caderly solía celebrar las audiencias, al otro lado de las puertas de doble hoja y el pasillo principal, que conducía al vestíbulo de la catedral. Drift estaba en el umbral de una pequeña y segura antecámara en la que estaba Catebrie. Drift se inclinó para arropar mejor a su esposa con la manta, y susurró, no te tendrá. Por mi vida, amor mío, que mataré a esa bestia. Encontraré la manera de volver a ti, o de que tú vuelvas con nosotros. Catebrie no reaccionó, sino que se quedó mirando al horizonte.
Drizzt se inclinó y la besó en la mejilla. Te lo prometo, susurró. Te quiero. No muy lejos de ahí, Drizzt oyó un sonido de madera astillada. Se incorporó y salió de la pequeña antecámara, cerrando la puerta atrás de sí. Caderly se estremeció al sentir cómo aquellas bestias inmundas entraban a través de las ventanas rotas de espíritu elevado. Signo de interrogación abierta. ¿Limpiamos el lugar?, gritó Atrogate desde arriba. Signo de exclamación abierta. No, mantened las posiciones, ordenó Caderly, e incluso mientras hablaba, la puerta del balcón más cercano a los dos enanos comenzó a vibrar y a dar golpes. Caderly se concentró en su interior, tratando de conectar con la magia que fortalecía espíritu elevado, rogándoles a la catedral y a Deneir que se mantuvieran fuertes. Adelante, pues, le susurró Caderly al rey fantasma. Da el primer paso. Ha aprendido de su derrota, comentó Jarlaxle mientras Drizzt se reunía con ellos. Está enviando la carne de cañón. No va a quedar atrapado y aislado como antes. Caderly les lanzó una mirada llena de inquietud a Drizzt y a Bruenor. Yo lo traeré, prometió Drizzt, y cargó hacia la entrada que estaba al otro lado de la puerta de doble hoja, con los otros tres pegados a sus talones. Caderly lo agarró antes de que pudiera abandonar la habitación. Cuando Drizzt se dio la vuelta, el sacerdote le cogió la mano derecha, en la que sostenía a Muerte de Hielo. A continuación alargó la otra mano hacia Centella. Caderly cerró los ojos y entonó un cántico, y Drizzt sintió nuevamente una infusión de poder en sus armas. Bruenor, la puerta, dijo Jarlaxle, sacando dos varitas negras de metal. Hazte a un lado. Jarlaxle hizo un gesto de asentimiento a Drizzt, y a continuación a Bruenor, y estos abrieron de par en par las dos puertas. Al otro lado, en el pasillo que conducía al vestíbulo, se agolpaban varias bestias reptantes y noctalas. Un rayo abrasador surgió de la varita de Jarlaxle, rompiendo la oscuridad. La segunda varita hizo lo mismo, después otra vez la primera, la segunda. Aquel lugar sagrado se llenó del hedor de la carne quemada, mientras los murciélagos caían al suelo uno tras otro. Hubo un quinto y un sexto rayo. Los monstruos luchaban por salir del pasillo, o se fundían en el sitio. El séptimo impacto hizo temblar las paredes de espíritu elevado. Signo de exclamación abierta. Vamos, le ordenó Jarlaxle a Drizzt, y dejó escapar otro rayo de energía crepitante. Y justo detrás de este fue Drizzt Do'Urden, corriendo y saltando, girando y lanzando tajos a diestro y siniestro con aparente desenfreno. Pero cada golpe estaba planeado y perfectamente calculado para despejar el camino y permitir que Drizzt siguiera avanzando. Un noctala se lanzó a por él en picado, o simplemente cayó sobre él. La bestia estaba gravemente herida por los muchos rayos que la habían alcanzado. Drizzt le dio un sólido revés, y su cimitarra, cuyo peso había sido aumentado por acción divina, lanzó al murciélago gigante hacia atrás, desgarrando su carne con una facilidad bestial. El drow saltó por encima de las cabezas de dos bestias reptantes, temblorosas y moribundas, y se abalanzó sobre otra, a la que derribó mientras giraba sobre sí mismo para cortar en dos a otra bestia en pleno movimiento. Alcanzó las puertas del vestíbulo, que habían quedado desprendidas por el impacto de 8 rayos. Signo de exclamación abierta. Jarlaxle, gritó Drizzt, que se deslizó por el suelo y abrió las puertas de una patada, dejando a la vista un vestíbulo lleno de enemigos. Por encima del drow agazapado volaron los rayos, 1, 2, haciendo estallar a las bestias, quemándolas o cegándolas, y haciendo que se dispersaran. Entonces, Drizzt se acercó a ellas desde atrás, apartándolas con sus poderosas cimitarras. Drizzt atravesó las puertas y salió al patio. Signo de exclamación abierta. Lucha conmigo, dragón, gritó. Un estúpido noctala se abalanzó sobre Drizzt desde arriba y fue recibido por una cimitarra centelleante que lo atravesó hasta el hueso e introdujo una red de luz divina abrasadora en el interior de aquella criatura de la oscuridad. El murciélago retrocedió dando vueltas, se elevó, y murió mucho antes de caer pesadamente al suelo. Todo pareció detenerse un instante a su alrededor, tanto en los muros como en las ventanas rotas de espíritu elevado. Drizzt realmente había llamado la atención, y los monstruos acudían en tropel por él, saltando de los árboles y por las ventanas de la catedral. El elfo oscuro esbozó una sonrisa malvada. Venid, pues, susurró, y le hizo un gesto de complicidad a Catebrie. Signo de exclamación abierta. Debemos ir con él, exclamó Bruenor. Había conseguido salir de la sala de audiencias junto con Caderly y Jarlaxle, y se había arrastrado hasta el vestíbulo para ver lo que sucedía en el patio que estaba al otro lado. Espera, enano, respondió Jarlaxle. Mientras hablaba, miraba a Caderly, tomando nota de la confianza que el sacerdote también había depositado en Drizzt. Bruenor iba a responder,
pero se cayó y contuvo un grito ahogado al ver la primera oleada de monstruos que iba hacia Drift. El explorador Drow se puso rápidamente en movimiento, dando saltos y haciendo giros, pasando por encima de cabezas y espaldas monstruosas, lanzando tajos con una velocidad y precisión increíbles. Una tras otra, las bestias reptantes fueron convirtiéndose en montones temblorosos de carne o salían despedidas hacia atrás por acción de la pesada cimitarra mientras la hacía oscilar. Drift saltó desde la espalda de una de las bestias y aterrizó sobre el suelo, para a continuación lanzarse rápidamente sobre otra, a la que atravesó con las dos cimitarras a la vez. Después hizo un giro lateral y atacó a otra bestia más con un mortífero revés. El Drow siguió girando y salió disparado desde donde estaba la primera bestia moribunda para lanzarle una estocada a una cuarta, un tajo a una quinta, y saltar sobre la sexta, lanzando al pasar por encima una estocada de centella que la hirió mortalmente, y en el mismo movimiento lanzó un tajo ascendente que le cecenó las patas a un Noctala que se había lanzado en picado sobre él. «Lo conoces desde hace tiempo», le dijo Jarlax le Bruenor. «Nunca lo había visto hacer eso», admitió el enano, boquiabierto. Drift, que giraba como un torbellino, desapareció en ese momento de su campo de visión, fuera del ángulo de las puertas abiertas. Pero los estallidos y los gritos les iban indicando a los amigos que no había aminorado la marcha de su furiosa carga. Volvió a aparecer, en loca carrera hacia el otro lado, dejando una oleada de destrucción a cada paso, con cada estocada y cada balanceo. Las bestias reptantes salían volando para después caer desplomadas, los Noctalas caían muertos del cielo, pero el brillo divino de las cimitarras de Drift no disminuía, sino que parecía aumentar con mayor determinación y furia. Un gran estrépito en la habitación que tenían detrás los hizo darse la vuelta para ver cómo agonizaba una bestia reptante en el suelo. Cayó otra más desde arriba, acompañada por las alegres carcajadas de Tibbledorf-Puent. Signo de exclamación abierta confiada en Drift. Les ordenó Cadeli a los otros dos, y el sacerdote lideró la carga de vuelta a la sala de audiencias, su propio campo de batalla. La exuberancia de movimientos de Tibbledorf-Puent bastaba para mantener la brecha a la altura de las puertas rotas. El enano, que soltaba golpes y puñetazos a diestro y siniestro, reía aún más fuerte con cada trozo de carne que salpicaba su armadura perforadora, y con cada resto nauseabundo que llegaba a sus rodilleras de pinchos a los guanteletes. Signo de exclamación abierta, apártate, hombre. Le gritaba a Trogate una y otra vez, ya que estaba tan ansioso como el otro enano de golpear algo. Signo de exclamación abierta, guajaja. Respondía Tibbledorf-Puent, imitando a la perfección el grito que era la seña de identidad de Atrogate. Signo de exclamación abierta, vaya. Exclamó Atrogate, deteniéndose al oírlo. Pero la pausa fue muy breve, ya que enseguida dejó escapar un guajaja de producción propia. Tibbledorf-Puent se apartó de un salto, y un par de bestias reptantes salieron precipitadamente al balcón para enfrentarse a Atrogate, que las enterró de inmediato bajo una ráfaga de golpes de sus manguales, dejando escapar otra serie de carcajadas ahuyentantes. Mientras tanto, Puent fue directo al final del pasillo, apaleando a las siguientes bestias que estaban a la vista. Enganchó a una con uno de los pinchos de sus guantes y con un giro rápido y hábil, lanzó a aquella cosa convulsa por el balcón. Después el enano volvió sobre sus pasos, invitando a más bestias reptantes a entrar en la habitación donde él y Atrogate, codo con codo, las destruyeron. No aminoró la marcha, ni se sentía cansado. Tenía la imagen de su esposa herida grabada a fuego en la mente, y eso era lo que le impulsaba. Dado que no se sentía en absoluto fatigado, comenzó a preguntarse si el poder con que Cadeli había imbuido sus armas le estaba otorgando de algún modo mayor fuerza y aguante. Fue un pensamiento fugaz, ya que su situación actual lo hacía dejar todo lo demás a un lado, salvo sus instintos de guerrero más arraigados. Drift no se daba tiempo para reflexionar, pues cada giro lo llevaba a enfrentarse con sus enemigos, y cada salto se convertía en una serie de contorsiones y acometidas para evitar una multitud de brazos extendidos o garras que trataban de arañarlo. Pero no importaba cuántas garras o cuántos brazos intentaran alcanzarlo, él siempre iba por delante, y sus armas, tan llenas de furia y poder, despejaban el camino por donde quiera que decidiese ir. La carnaza se apilaba a su alrededor, y una neblina de sangre llenaba el aire. Cada vez que daba un paso, se encontraba con el cadáver carnoso de algún enemigo. Signo de exclamación abierta, lucha conmigo, dragón. Gritó con voz alegre y burlona. Ven aquí abajo, cobarde. Mientras pronunciaba aquellas dos frases, tuvo tiempo de matar a otras 4 bestias reptantes, e incluso las feroces y estúpidas criaturas estaban comenzando a huir del loco guerrero Drow. La tendencia siguió siendo la misma, en vez de correr para evitar a los enemigos,
Drift se encontró persiguiéndolos. Y mientras lo hacía, seguía lanzándole desafíos al Rey Fantasma. Este contestó al desafío mandándole otra criatura, un enorme noctámbulo, que salió del bosque y corrió hacia el Drow danzante con gran estruendo. Drift había luchado contra uno de esos monstruos con anterioridad, y sabía muy bien lo formidables que eran, y lo engañosos que podían resultar aquellos miembros delgados cubiertos por capas de músculo capaces de destrozarle a uno solo con pensarlo. Drift sonrió y se lanzó a la carga. Mientras huían de Drift, muchos de los monstruos entraban a la carga por las puertas de doble hoja de espíritu elevado y avanzaban por el pasillo que conducía a la sala de audiencias. La bestia reptante que iba en cabeza a punto estuvo de atravesar la puerta, pero Brenor estaba junto a la entrada con la espalda pegada a la pared, y coordinó perfectamente el poderoso golpe oscilante de su hacha con las dos manos, enterrándola en el pecho de la bestia y matándola al instante. El enano dio un tirón y la hizo salir despedida, y mientras lo hacía liberó su brazo izquierdo, tiró hacia atrás del brazo para volver a posicionar su escudo, y se lanzó contra la siguiente bestia, que empezaba a atravesar la puerta con dificultad. El enano y la bestia reptante rodaron a un lado, dejando el camino libre para Haglaxley y sus rayos, que destellaron uno tras otro a través del pasillo abarrotado. Detrás de ellos, Caderly avanzó unos pasos, justo hasta la puerta, y alzó los brazos hacia el cielo, obteniendo poder mágico que después liberó a través de sus pies, y lo expandió como un círculo brillante justo bajo el umbral. El sacerdote retrocedió y las persistentes bestias reptantes siguieron avanzando, pero al pasar sobre el suelo consagrado de Caderly, eran consumidos por un resplandor devastador. Chillaron de dolor mientras se abrazaban, se desplomaron sobre el suelo y ahí se quedaron agonizando. Haglax le lanzó otro par de rayos por el pasillo. Otra bestia reptante llegó volando desde el balcón que tenían arriba, pero tanto ahí como en la sala de audiencias la situación se estaba calmando rápidamente. Signo de exclamación abierta. Venga, bestezuelas. Gritó Atrogat en dirección al pasillo vacío de arriba. Venga, dragón, dijo Caderly a modo de respuesta. Venga, Drift, tuvo que añadir Brenor. Con una velocidad y una ferocidad inusitadas, el monstruo de piel negra le dio un puñetazo al Drow en plena carga, y cualquier guerrero menos hábil que Drift habría quedado destrozado por el golpe. Sin embargo, el explorador, con el aumento de velocidad que le proporcionaban las tobilleras y sus increíbles reflejos, dio un paso a la izquierda cuando el gigante comenzó a oscilar el brazo. Anticipándose a la reacción del gigante ante ese movimiento, Drift volvió a dar un paso en la otra dirección para poder correr sin obstáculos mientras el puño de la criatura golpeaba el aire. Drift no aminoró el paso en tanto adelantaba al gigante, pero saltó e hizo un giro para ganar velocidad mientras lanzaba un tajo hacia afuera con muerte de hielo. Quería alcanzar al gigante en la rótula, y utilizar el impacto para mantener la velocidad mientras giraba hacia el otro lado y poder rodar fuera de su alcance, pero para su sorpresa no notó ningún impacto. Drift aterrizó casi como si no hubiera dado contra nada sólido, y a pesar de sus experiencias previas con sus armas imbuidas de poder divino, se encontró casi atónito ante la realidad que se le presentaba, la de haber atravesado de lado a lado la pierna del monstruo. Drift improvisó y dio una voltereta diagonal hacia la izquierda, elevándose y girando al mismo tiempo para situarse justo detrás del gigante. Giró una vez más para clavarle a muerte de hielo en la parte trasera del otro muslo, y la criatura, entre aullidos, tuvo que ponerse de puntillas mientras se tambaleaba para llevarse la mano a la otra pierna herida. El elfo oscuro retiró la cimitarra, pero solo para dejarle paso a Centella, ya que dio un tajo transversal con ella que le cenó al gigante la pierna que le quedaba. La enorme bestia se desplomó sobre el suelo, y sus gritos llamaron la atención del Rey Fantasma mucho más que los gritos de desafío de Drift. El Drow ni siquiera se molestó en rematar al gigante, ya que éste no necesitaría ayuda para morir desangrado, así que se preparó para volver corriendo a la catedral. Todos huyeron a su paso, los Noctalas se refugiaban aleteando en la oscuridad, y las bestias reptantes se subían unas encima de otras para tratar de alejarse de él. Pilló a unas cuantas y las mató de un solo golpe devastador, para después recorrer corriendo una ruta menos directa y alcanzar la posición que había previsto para poder dispersar aún más a aquella horda. Un grito desgarrador surgió del cielo nocturno, tan intenso y fuerte que dolía. Drift dio un salto mortal y se puso de pie, afianzándose en esa posición y enfrentándose a él. Lo primero que vio fueron los ojos como ascuas del Dracolich, como si fueran estrellas fugaces que descendían hacia él. Después vio el brillo verdoso de Crensinibon, el nuevo cuerno de la bestia. Signo de exclamación abierta. Vamos. Gritó Drift, y golpeó las cimitarras una contra otra, lo que provocó que saltaran chispas por el impacto.
las envainó con un único movimiento y descolgó de su hombro a Taolmaril. Drift, sonriendo con malicia, disparó una flecha plateada, después otra, y luego muchas más, alcanzando a la bestia mientras ésta descendía en picado hacia él.